Revelado, el escalofriante secreto de Pompeyo Magno, en el prohibido lugar más sagrado del mundo. La noche caía con un manto oscuro sobre el barrio, como si estuviese advirtiendo a Lucía que debía quedarse en casa. Las luces del supermercado parpadeaban mientras su turno comenzaba, pero su mente estaba lejos de allí. Desde que las desapariciones comenzaron, el aire había cambiado, impregnado de un miedo palpable. Sus pasos resonaban en las calles vacías, y cada sombra parecía cobrar vida. Cada susurro que pasaba entre vecinos era un eco de temor, un recordatorio de que la tranquilidad había sido reemplazada por una inquietante paranoia. No podía ignorar las miradas de desconfianza que la seguían. Aquellos que una vez compartieron risas y historias, ahora se evitaban, hablando en susurros sobre un antiguo templo en ruina, donde los desaparecidos parecían haber perdido su camino. Es mejor no investigar, le habían dicho algunos, mientras otros simplemente bajaban la cabeza, como si ya hubieran perdido la esperanza. Lucía sentía que su corazón aceleraba cada vez que pasaba frente al templo. Las noches en las que regresaba del trabajo, cuando el viento soplaba con fuerza, le hacían pensar que había algo más allá de su fachada destrozada. Esa noche, sin embargo, algo dentro de ella se encendió. Después de ver cómo sus vecinos se transformaban de amigos a extraños, no podía cerrar los ojos ante la realidad. Armada con una linterna y el fervor de quien no tiene nada que perder, Lucía se adentró en la oscuridad. Su respiración era un susurro entre ecos lejanos. Las luces parpadeantes la guiaban, pero el ambiente se volvía espeso. A cada paso, el silencio se hacía más crudo y desgarrador. Sentía un nudo en el estómago, un aviso que le decía que no todo estaba bien. Al llegar al templo, la entrada crujió bajo su peso. La oscuridad le dio la bienvenida con un frío que calaba hasta los huesos. Se adentró, y lo que encontró la dejó helada. Restos de velas derretidas y símbolos grabados en la piedra formaban un altar siniestro, como un corazón pulsante de lo prohibido. Objetos personales, testimonios de las vidas interrumpidas, contaban historias que nunca deberían haber sido olvidadas. Un escalofrío recorrió su espalda mientras la comprensión se apoderaba de ella. Allí no solo había un secreto, sino un poder que podía atar su destino al de los desaparecidos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La atmósfera se tornó más pesada aún. Un viento gélido pareció atravesar el templo. En ese instante, una figura emergió de las sombras, una presencia que la hizo sentir como si el aire se le escapara. «Has cruzado una línea», murmuró con una voz tan baja que parecía provenir del mismo suelo. Lucía sintió un pánico abrumador, el mismo que había inundado a su comunidad. El terror la invadía a cada momento, como un único latido, resumiendo su vida. Mientras las puertas del antiguo templo parecían cerrarse a su alrededor, Lucía supo que debía elegir, enfrentar esa verdad aterradora, o sucumbir a la oscuridad que se cernía sobre su barrio. El tiempo se detuvo, sus pensamientos aceleraron, y la desesperación la empujaba hacia una decisión que podría convertirse en su última esperanza, o su sentencia. El aire se volvió denso, casi palpable. Lucía sintió como la figura en la penumbra se acercaba, con una risa baja que reverberaba como un eco malicioso en la oscura sala. La linterna temblaba en sus manos, proyectando sombras alargadas que danzaban por las paredes. Pero la luz no era suficiente para esconder el horror que se avecinaba. «¿Quién eres?», preguntó Lucía, intentando infundir valentía en su voz, aunque el miedo le traicionaba las palabras. La figura se detuvo, revelando un rostro demacrado. Sus ojos brillaban con un destello que parecía almacenar cada sufrimiento de los desaparecidos. «Soy el guardián de lo que no deberías conocer. Has despertado fuerzas que deberían permanecer dormidas», respondió, la voz resonando como el crujir de hojas secas en una tormenta. Una presión creciente en el pecho de Lucía
Le recordó que la oscuridad no era solo un lugar físico, era una conciencia, un manto de secretos que se cernía sobre su hogar, sabrá su vida. Intentó retroceder, pero la entrada por la que había venido se había desvanecido, dejando solo un vacío inquietante. No puedes huir, deyó la figura, acercándose un paso más. Nadie puede. Este lugar es un ciclo. Aquí, las almas no se pierden, se transforman. ¿Transformar a qué?, preguntó ella. Aunque sabía que el tono debería haber sido un grito, la figura sonrió con una maldad que helaba la sangre y apuntó hacia el altar. Los desaparecidos no se han ido. Están aquí, aguardando tu decisión. Te han elegido. Lucian, te convertirás en parte de este ritual, dijo, mientras las velas alrededor del altar comenzaban a encenderse solas, lanzando un brillo espectral que iluminaba los rostros de aquellos que una vez habían sido la alegría del barrio. Lucía podía ver sus ojos apagados, mirándola desde la penumbra, casi suplicando. Eran rostros conocidos, amigos y vecinos, a quienes había visto reír y llorar, ahora convertidos en sombras de lo que fueron. Un nudo se le formó en la garganta mientras comprendía la magnitud de lo que se encontraba en juego. No, no puedo hacer esto, grité, dando un paso atrás. Pero la figura se acercó más. Es demasiado tarde para arrepentimientos. La oscuridad exige su tributo. ¿Y tú? Tú eres el sacrificio perfecto, murmuró el guardián, sus ojos resplandeciendo como brasas avivadas por un viento malévolo. El frío la envolvió como un abrazo mortal. Sentía sus músculos temblar, pero la necesidad de luchar, de resistir, ardía dentro de ella. ¿Qué pasará si me niegas? Si no me dejas ir, dijo, cada palabra difícil de pronunciar. La figura se detuvo, y en ese instante, una risa resonante llenó la sala, reverberando en las paredes de piedra. Nadie sale de aquí. Lucian, esta es la esencia de nuestro pacto, y tú eres la elegida para renovarlo. Sin sacrificio, no hay salvación. Con cada palabra, el altar comenzó a vibrar, emitiendo un zumbido terrible que resonaba en su pecho. Las sombras de sus vecinos parecían cobrar vida, sus manos extendiéndose hacia ella, como si quisieran arrastrarla hacia la oscuridad, hacia el abismo sin final. Lucía sintió que el terror se disparaba en cada rincón de su ser. Era la elección más dura de su vida, el sacrificio o la condenación. En medio de esa desesperación, algo brotó dentro de ella, un fuego inextinguible. Si necesito pelear por mi vida, pelearé, gritó, levantando la linterna con determinación. El guardián sonrió, pero en su mirada había un destello de sorpresa. Entonces, esto se vuelve interesante, susurró, mientras la oscuridad se aglutinaba a su alrededor, preparándose para una confrontación definitiva. Lucía no sabía si sobreviviría a esta lucha. Lo que sí sabía es que iba a hacer todo lo posible por liberarse, por romper el ciclo que había atado a su gente en una prisión de sombras. Con un profundo suspiro, se preparó para enfrentar lo que se avecinaba, sintiendo que su vida pendía de un hilo. Antes de que pudiera hacer algo más, las luces se apagaron de golpe. En la oscuridad total, solo quedó el eco de su propia respiración y el murmullo incesante de voces perdidas. Lucía comprendió que había despertado algo que no podría controlar, algo que ya estaba listo para devorarla. ¿Tendría la fuerza para desafiar a lo desconocido, o sucumbiría al terror que la rodeaba? Un grito ahogado se quedó atrapado en la garganta de Lucía, cuando las voces perdidas comenzaron a alzarse, mezclándose con el zumbido que vibraba en el altar. Eran lamentos, susurros de aquellos que habían sido reclamados, apremiándola a unirse a ellos. La presión en su pecho aumentó, como si los fantasmas quisieran habitar su cuerpo, arrastrarla hacia la eternidad de ese lugar maldito. Con la linterna temblando en sus manos, Lucía buscó un rayo de esperanza, un punto de salida entre la oscuridad que la rodeaba, pero solo encontró la figura del guardián, cuyo rostro demacrado ahora parecía más malicioso, cada rasgo distorsionado por la risa de los espectros. No puedes escapar de tu destino, Lucía. La oscuridad es parte de ti ahora, dijo, acercándose un paso más, como un depredador acechando a su presa. El aire era helado, y Lucía sintió que su piel se erizaba al contacto de la brisa espectral. La linterna, que antes había sido su única fuente de luz, comenzó a parpadear. Cada destello
mostraba visiones fugaces, la imagen de su abuela, la risa de su mejor amiga, la mirada de su hermano, todos los que había perdido, atrapados en el ciclo interminable que el guardián prometía, a un paso de convertirse en sombras eternas. «Basta», gritó, aunque la voz le temblaba. La desesperación dio paso a la furia. «No seré parte de tu juego macabro. No permitiré que tomen lo que es mío». Con un súbito ímpetu, levantó la linterna y, en un acto de desafío, la apuntó hacia el guardián. El impacto de la luz hizo que el espectro retrocediera, una expresión de sorpresa cruzando su rostro. «¿Crees que eso te salvará?», preguntó él, su sonrisa ahora un rictus de incredulidad. Las velas, inquebrantables, continuaban brillando a su alrededor, como si alimentaran la esencia oscura del lugar. Las voces se intensificaron, clamando más desesperadamente a medida que el guardián avanzaba. «No hay salvación para los intrusos, solo deseo y sufrimiento. Este lugar se alimenta de tu miedo», advirtió, golpeando el suelo con un pie, como si invocara a la penumbra misma. En ese momento, Lucía sintió una añoranza por el pasado, por los días de sol y risas. En medio de la angustia, se dio cuenta de que tenía algo que el guardián no podía entender: en la fuerza del amor y la memoria. Mientras el brillo de la linterna titilaba, recordó las historias que su abuela le contaba sobre los antiguos rituales. Como algunas luces podían ahuyentar a la sombra. «¡No! ¡Me quedo aquí!», exclamó, sintiendo como la energía corría por sus venas. Con un giro de su muñeca, la linterna proyectó un haz de luz más intenso que pareció irromper el aire. Las sombras retrocedieron. El guardián lanzó un grito agudo, una mezcla de furia y sorpresa. «Esto no ha terminado», resonó su voz, mientras se desvanecía en la penumbra. Pero la luz que emanaba de la linterna se expandió, envolviendo a Lucía en un cálido resplandor. Las sombras que la rodeaban comenzaron a disiparse, sus susurros transformándose en una melodía cansada, como un eco lejano. Lucía sintió que sus pies tocaban el suelo de forma firme, como si el pánico comenzara a desmoronarse al mismo tiempo que ella. «¿Puedo sobrevivir a esto?», se preguntó, el corazón latiendo con fuerza. La linterna, colocada entre sus manos, parecía vibrar y recordarle lo que valía la pena: a heroísmo, lucha, supervivencia. Sin embargo, en la distancia, un retumbar hizo eco, un golpe que resonó como un latido de un corazón enojado. La tierra comenzó a temblar, y la estructura que la rodeaba crujió bajo la presión de lo que estaba por venir. El guardián no había huido para siempre. «¿Qué te espera después de esto?». La oscuridad empezaba a reorganizarse, formando nuevamente la figura del guardián, ahora más imponente y amenazador. Lucía sintió la urgencia de actuar. Cada segundo contaba. El verdadero desafío apenas comenzaba, y el camino hacia su libertad se oscurecía de nuevo. Las sombras se agrupaban, la risa maliciosa regresaba, y Lucía supo que debía tomar una decisión. ¿Utilizaría la luz que había descubierto, o sucumbiría al terror que nuevamente se adueñaba de la sala? «¿Te enfrentarás a la oscuridad, Lucía? ¿O te dejarás consumir por ella?», resonó la voz del guardián, mientras las sombras se acercaban, listas para arrastrarla una vez más al abismo. La risa del guardián se mezclaba con el eco de las voces perdidas, un canto de sufrimiento que resonaba en la sala. Lucía apretó los dientes, tratando de concentrar sus pensamientos. La presión del miedo aumentaba, pero el ardor de su determinación comenzaba a formar una microchispa. «No estoy sola», se repitió en su mente, recordando las memorias de sus seres queridos que aún la acompañaban. Esas risas y abrazos que nunca querría olvidar. «¿Luz? ¿Dices? La luz que te salvará se convertirá en tu perdición», musitó el guardián, confundiéndola con su tono burlón. A su alrededor, las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose con ansiedad, como serpientes hambrientas. Punches de terror bailaban en su pecho mientras las criaturas se abalanzaban hacia ella. Con un grito estrangulado de valentía, Lucía levantó la linterna más alto, enfocando su haz en el guardián, atrapándolo en la intensidad de su luz. «No voy a permitir que me mates. Este lugar no tiene poder sobre mí». Las sombras lograron un retroceso, pero en su lugar, el aire se llenó de un silbido agudo que hizo que los cabellos de su nuca se erizaran.
El guardián retrocedió momentáneamente, pero su risa se intensificó, resonando como campanas de advertencia. Crees que eres valiente, pero eso es solo un reflejo del miedo que llevas dentro. Te enseño el dolor que no recuerdas, el dolor que no puedes olvidar. Lucía sintió una punzada en el pecho. Recuerdos ocultos surgiendo del abismo. La muerte de su padre, el vacío que dejó, el arrepentimiento por no haberle dicho adiós. Las voces comenzaron a llamarla de nuevo, susurrándole sus secretos negros y angustiantes. Sigue su llamada. Para ti será un alivio, dijo el guardián, mientras avanzaba. Cállate, pilla, cállate, gritó, e instantáneamente, la luz de su linterna se intensificó. Las sombras cercanas parecían quemarse, pero el guardián no flaqueaba. Al contrario, se reía con desdén, disfrutando del espectáculo. Eso solo hace que tu miedo brille más fuerte. Mientras él se acercaba, la linterna de Lucía empezó a parpadear, el resplandor luchando por mantenerse firme. Las sombras se retorcían, formando figuras vaporosas que parecían extender sus largos dedos hacia ella. En impulso, dio un paso atrás, tropezando con un pedestal. Miró a su alrededor buscando algo que pudiera darle más poder, algo que pudiera ser un arma. En ese instante, su mirada se detuvo en una escultura antigua, un objeto que había pasado desapercibido en su lucha. Era una figura siniestra, un talismán que en el pasado podía haber sido un símbolo de protección. Corrió hacia él, con la resolución palpitante en su pecho. Si esta luz no es suficiente, entonces encontraré mi propio camino, murmuró, pero el guardián no se lo iba a permitir. Tu desesperación te hará caer en la oscuridad. Lucía, no te queda tiempo. Antes de que ella pudiera alcanzarlo, él elevó su mano, y el pedestal resonó con un retumbar. Las paredes comenzaron a temblar, y unas voces gritando en dolor retumbaron en toda la sala. Todo lo que amas estará perdido, advirtió, con una mueca de triunfo que le cruzaba el rostro difuso. Lucía alargó la mano hacia el talismán, justo cuando la sala se llenó de sombras golpeando su cuerpo, como manos que intentaban arrastrarla al fondo del abismo. La luz de su linterna se apagó repentinamente. ¡No!, gritó. En ese instante, un relámpago de pánico atravesó su mente. ¿He llegado demasiado tarde? Pero algo en su interior se encendió. Un nuevo grito de resistencia. La esencia del amor que había perdido. Podía sentir la conexión con aquellos que había amado. Ese poder que irradiaba calor y luz en su corazón. Atrás, en un acto de desafío, Lucía levantó el talismán recién descubierto hacia las sombras. Pero lo que el guardián no esperaba era el estallido de luz que surgió con aquella acción. La sala se iluminó a su alrededor. Una explosión de energía radiante que parecía surgir de lo más profundo de su ser. Lucía sintió que el terror se transformaba en esperanza, en un aliento que podía ser su salvación. Las sombras gritaron y el guardián, ahora desbordado, estremecido. ¿Qué has hecho?, soltó con furia y temor. El suelo crujió bajo sus pies, un eco de poder que prometía una batalla final. Desataré la luz que llevas dentro. Lucian, prepárate para lo que viene, retumbó en su mente. Mientras mantenía firme el talismán, Lucía supo que su verdadera batalla apenas estaba comenzando. ¿Podría mantener la luz viva o caería nuevamente en la oscuridad? La tensión en el ambiente era palpable. ¿Sería suficiente? La incertidumbre la invadió mientras el guardián se acercaba una vez más, ansioso por devorarla. ¿Qué se desatará cuando la luz y la oscuridad se encuentren en un mismo lugar? Resonó su risa. Las sombras del pasado ya estaban por consumirla. El grito de batalla se acercaba. Lucía sintió como el talismán vibraba en su mano, como un corazón latiendo al unísono con el suyo. La luz emanada desde el objeto parecía un faro en la tormenta, y su determinación brotaba con la fuerza de 1000 almas. A medida que el guardián avanzaba, los ecos de su risa se tornaban en gritos de angustia. El poder que había despertado la desbordaba, pero la oscuridad no se rendía fácilmente. No tengo miedo, exclamó con toda su fuerza, aún con el miedo arremolinándose en su pecho. A cada paso que el guardián daba, la luz del talismán se hacía más intensa, como si respondiera a su coraje. Las sombras que la rodeaban se retorcían,
gritando al contacto con el resplandor. La sala, una vez tan opresiva, cobraba vida con un caos de luz y oscuridad, como si el tiempo se hubiera detenido. El guardián, ahora inquieto, dejó de reírse. «Eres solo una niña jugando con fuego», dijo con desdén en su voz. «No sabes lo que estás desatando». Pero su tono comenzó a perder seguridad, y sus rasgos se distorsionaron, revelando una mezcla de furia y temor. Lucía sintió el suelo temblar bajo sus pies, un rugido distante como si las paredes mismas amenazaran con desmoronarse. Las sombras parecían cargar contra ella, un torrente oscuro que buscaba despojarlas de su luz. Pero la esencia del talismán se conectaba con su ser, un hilo de fuerza que la ataba a sus recuerdos más preciados, a esos instantes llenos de amor. Cuando levantó el talismán, el brillo se expandió, llenando los rincones más oscuros de la habitación. Las sombras empezaron a retroceder, chillando de dolor, y Lucía podía ver las figuras distorsionadas que con tanto terror había temido. Como si el talismán tuviera su propia voluntad, comenzó a absorber las sombras. Su luz devoradora, transformando la angustia en paz, el caos en orden. «¿Qué has hecho?», gritó el guardián, enfurecido. «Tu luz no puede vencerme». Sus palabras se entrelazaron con la locura que lo dominaba. A cada instante que pasaba, las sombras perdían terreno y el guardián, como una tormenta apaciguándose, parecía más pequeño, más vulnerable. Pero era un animal acorralado, y la rabia empezó a tomar forma. Levantando ambas manos, un torrente de sombras se lanzó hacia Lucía, como si quisiera envolverla en la desesperación. «¡No! ¡No puedes llevarme!», gritó mientras el fulgor del talismán irradiaba un destello cegador. El mundo a su alrededor se convirtió en un torbellino de colores, luces y sombras, en una danza frenética. Ella se mantuvo firme, canalizando cada recuerdo, cada sonrisa, cada abrazo perdido. Había un poder en el amor que ya no podía dar marcha atrás. De repente, el talismán brilló con una luz tan intensa que la sala se transformó en un infierno resplandeciente. Lucía sintió una oleada de poder que la elevaba, como si estuviera en medio de un huracán de luz pura. El guardián retrocedió, sus ojos llenos de pánico. «Detente, esto no es lo que crees. Lo que está en juego es mucho más grande que tú». Su voz temblaba, pero Lucía no podía ceder. Con un grito que resonó como un trueno, Lucía canalizó toda su energía en el talismán, sintiendo que su ser entero se fundía en una única haz de luz. Todo a su alrededor se desvaneció, incluidas las palabras del guardián, que ahora se convertían en ecos lejanos. Pero en el momento cumbre, cuando parecía que la luz finalmente aplastaría la sombra, un estruendo rompió la calma. Una grieta oscura se abrió debajo de sus pies, succionando todo, inclinando la balanza una vez más y amenazando con arrastrarla a la oscuridad. «¡No! ¡No puedo caer ahora!», pensó Lucía, sintiendo que el terror se entrelazaba con su determinación. Desde el abismo, la voz del guardián resonó claramente: «Te destruiré». El suelo comenzó a ceder, mientras la oscuridad intentaba tragarla. Pero justo cuando Lucía pensó que iba a caer, un nuevo destello de luz emergió del talismán, revelando una verdad que dejó sin aliento. Las sombras organizadas a su alrededor comenzaron a cobrar forma, formando una imagen nítida e impactante: el pasado de Lucía, un conocimiento profundo que había sido enterrado. En ese instante comprendió algo horrible que había permanecido oculto, una revelación que cambiaría el curso de su lucha para siempre. «¡No puede ser!». La sala temblaba, y con ella, su destino. Mientras la grieta se expandía, Lucía se dio cuenta de que el verdadero terror no era el guardián, sino la verdad que aún debía enfrentar. Las sombras la rodeaban, cada vez más amenazantes. ¿Podría sobrevivir a su pasado y al mismo tiempo destruir al guardián? Todo parecía perderse mientras la pregunta reverberaba en su cabeza. ¿Sacrificaría su luz por la verdad que tantos habían tratado de ocultar? La grieta bajo los pies de Lucía se expandía, como un monstruo hambriento, deseando devorarla. El talismán en su mano parecía pulsar, cada latido resonando con la intensidad de su propio corazón. Las sombras se lanzaban a su alrededor, pero la visión de su pasado la mantenía atenta, atrapada entre el horror y la revelación. Las figuras en la penumbra
comenzaron a cobrar rostro. Eran familiars, amigos y rostros olvidados, que había enterrado bajo la carga de su propio miedo. Sentía el susurro de sus voces, ecos lejanos que la llamaban, pidiéndole que recordara lo que había sucedido. La verdad era un monstruo, un secreto tan profundo que había hecho su vida una prisión. «No puedo dejar que me atrape», gritó, su voz apenas un hilo entre el caos que la rodeaba. Tendió su mano con fuerza, una súplica silenciosa al talismán, instándole a que la guiara en esta oscuridad. De repente, el talismán ardió con una luz casi cegadora. A su alrededor, las sombras chillaron, como si la misma oscuridad intentara escapar. «Déjalos ir, Lucia no te belongs», dijo la voz del guardián, sonando más distante, como un eco que se perdía en un abismo. La rabia y el miedo se entrelazaban en su pecho, dándole fuerzas y a la vez paralizándola. Con el talismán brillando intensamente, recordó la primera vez que se sintió perdida, la vez que su madre había implorado evitar un destino que le había sido escrito antes de que ella siquiera naciera. Esa noche fatídica, cuando todo se había oscurecido y sus ojos se habían nublado de lágrima. «No, no permitiré que se repita», gritó, y envuelta en su furia, dejó que el poder acumulado fluyera a través de ella. La luz del talismán creció, iluminando cada rincón de la sala y en el proceso, arrojando a las sombras hacia el fondo, donde antes habían reinado. Pero el guardián, empujado por la desesperación de ver su dominio tambalear, se encolerizó. «¿Crees que puedes liberarte? Eres un hilo en un tejido que ni comprendes. Tu luz no es más que una antorcha ante la tormenta eterna». Mientras él hablaba, las sombras restablecían su forma. Lucía podía sentir la energía crecer dentro de ella, como un volcán a punto de entrar en erupción. En respuesta, las imágenes de su pasado se volvieron más nítidas, la irrefutable traición que había causado el dolor en su familia, el sacrificio de su madre, y la sombra de un legado que la perseguía. «Calla», exclamó, sintiendo la furia desbordarse. Cada figura que aparecía pretendía recordarle un miedo o un rencor. «¿No puedo dejar que me detengas?». Las sombras se retorcían y comenzaron a formar un vórtice alrededor de ella, un torbellino de terror que buscaba aplastarla. Lucía, empujada por la necesidad de enfrentar su verdad, extendió su mano hacia el guardián. «El miedo no me dominará», dijo, y el talismán se iluminó más que nunca, enviando una ola de luz que empujó las sombras hacia atrás. Pero una ola mejor no fue suficiente. El guardián sonrió, su risa resonando nuevamente, aunque esta vez más baja, más débil. «La verdad no puede ser destruida, solo enterrada». Con esas palabras, las sombras se reorganizaron detrás de él, creando un paisaje aterrador que hablaba de los secretos de su linaje. Lucía sintió que su fuerza se evaporaba. «No puedo rendirme ahora», aulló, aferrándose al talismán, recordando las historias de valor de su madre, el sacrificio que había hecho por ella. De pronto, una verdad impactante golpeó su mente. «¿Soy la llave o la cerradura?», se preguntó, comprendiendo que el talismán no solo era su salvación, sino también el eco de su pasado que debía enfrentar. Para vencer al guardián, no podría huir más. Necesitaba abrazar todas sus raíces, las sombras que había evitado, y los secretos que habían marcado su historia. Con su decisión tomada, una luz destelló de nuevo. Pero esta vez, no era solo poder, era la conexión a su linaje, la fusión de luz y sombra. «Si debo caer para que me levanten, que así sea», pensó, mientras una nueva ola de energía surgía. Se volvió hacia el guardián, su voz desafiando toda la oscuridad que había antes. «Hoy se acabará el juego». La grieta siguió expandiéndose bajo sus pies. Pero, esta vez, era el guardián quien retrocedía, sintiendo el poder que se estaba liberando de Luciana ahora. Los confines de la sala vibraban, y la oscuridad retumbaba a su alrededor. «Y cuando el polvo se asiente», pensó con furia renovada, «la verdad se erguirá». Así, con un último aliento, dio un paso adelante hacia la luz, mientras la sombra se cernía sobre ella, buscando devorar la verdad, por fin revelada. ¿Sería capaz de abrazar lo que había descubierto y usarlo en su contra? ¿O caerá la oscuridad sobre ella una vez más? La respuesta aguardaba, sumida
En el abismo. El brillo del talismán desbordaba luz, empujando a las sombras hacia las paredes de la habitación, donde se contorsionaban y gritaban, como seres atormentados. Lucía sintió que su corazón latía con más fuerza, cada pulsación resonando en sus venas, como un tambor al borde del abismo. Se dio cuenta de que la lucha no solo estaba en el presente, sino que era una batalla de generaciones. «Soy más que el miedo que me han legado», exclamó, desafiando al guardián con una mirada que mezclaba resolución y fragilidad. La sombra ante ella parecía titubear, alimentándose de su duda y su dolor. Pero ahora era diferente. Llevaba con ella no solo su historia, sino también la de su madre y la de quienes habían luchado antes que ella. El guardián, arrugado y amenazante, hizo un movimiento que la conmovió por completo, como si una sombra de entendimiento cruzara su expresión. «¿Y qué harás con esa sabiduría? ¿Crees que la luz disolverá las verdades que se han ocultado? ¿Qué valor tiene tu luz si se alimenta de la culpa?» Las palabras del guardián resonaron en su mente. Lucía se detuvo, su certeza temblando como cristal al borde de romperse. En su interior, los ecos de esos rostros olvidados retumbaban, clamando por no dejar que su historia fuera el sello de su propio final. «¿Qué estás dispuesto a sacrificar por la verdad?», preguntó el guardián. Su voz ahora un susurro amenazante, que parecía emanar de todas partes. Lucía apretó el talismán con más fuerza, su sudor fría deslizándose por su frente. En su mente se deslizaron imágenes de lo que había perdido, risas, abrazos y promesas rotas. «Soy lo que queda de un legado», murmuró. «No seré la esclava de lo que me arrebataron». Las sombras, al sentir su decisión, comenzaron a agitarse, como si el ambiente estuviera cargado de electricidad. La grieta bajo sus pies vibraba, pulsando en sincronía con su talismán. Con un grito, Lucía dejó escapar todo el dolor acumulado, desatando una ola de luz que reflejaba toda su historia. Era un estallido de colores, jugando entre sombras y miedos, envolviendo a cada figura en su memoria. «Soy la luz y la sombra. Soy el remanente del que proseguirá», gritó, mientras un resplandor chocaba contra la oscuridad que la rodeaba. El guardián se inclinó, sorprendido, como si no hubiera anticipado tal lucidez de su parte. Pero en medio del estruendo, la grieta se inclinó peligrosamente, y el suelo empezó a quebrarse aún más. Lucía sintió una punzada de pánico. «¡No! No me llevarás contigo». El guardián se vio a sí mismo perdiendo poder, su propia fuerza absorbiéndose en la oscuridad. Pero no desistió. «¿Te crees libre? Deja que la oscuridad te muestre quién eres realmente», susurró, mientras el eco de miles de voces se elevaba, grietas crujían, y un frío sórdido la envolvía. Lucía respiró hondo, sintiendo que su madre estaba con ella, un apoyo que resplandecía dentro de su alma. «No tengo miedo», se dijo, consciente de que no estaba sola. Con la luz del talismán aún brillando fuertemente, dio un paso hacia adelante, dispuesta a hacer frente a lo que estuviera por venir. Y entonces se dio cuenta de que no solo batallaba contra el guardián, estaba enfrentando el horror de su pasado, el impacto de sus decisiones. Justo cuando la luz parecía tomar el control, una sombra más oscura emergió de la grieta, alzándose con una fuerza desconocida. Un horror indescriptible la miró a los ojos. Un ser antiguo cuya existencia había sido susurrada en mitos, el verdadero maestro de la oscuridad. Con cada centella que provenía del talismán, Lucía sintió que el aliento se le cortaba. «Has despertado lo que debió permanecer dormido», resonó aquella voz cavernosa, cargada de maldad y poder. Mientras todo lo que había conocido se desmoronaba a su alrededor, Lucía se preguntó en un susurro temeroso: ¿es esta la verdad que debo abrazar? ¿O caeré presa de lo que siempre temí? La respuesta se hallaba oscuro, al acecho, entre las sombras. Una respuesta que cambiaría no solo su destino, sino la historia misma de su familia. La oscuridad extendió sus tentáculos hacia Lucía, abrazando su cuerpo y atrapando su aliento. El ser antiguo que emergió de la grieta emanaba una energía que parecía absorber todo rayo de esperanza. La sala, con su luz titilante, se convirtió en un campo de batalla, donde el miedo sintetizaba cada rincón. «Eres solo un eco del pasado», dijo la voz profunda,
reverberando entre las paredes, como el retumbar de un trueno lejano, una chispa enfrente de la tormenta. ¿Realmente crees que puedes vencerme? Lucía, aferrada a su talismán, sintió como el calor que irradiaba se debilitaba ante la oscuridad que la rodeaba. Los recuerdos de su madre, de su abuela, de cada sacrificio, comenzaron a diluirse en un océano de ansiedad. ¿Era esto el legado que había decidido defender? Una lucha perdida incluso antes de comenzar. Un viento helado azotó su rostro como un soplido de muerte, y las voces que la acompañaban empezaron a desvanecerse, susurrando advertencias que se ahogaban en el eco de la maldad. Ven, Lucía Núñete, a mí andeja, que la sombra te revele quién realmente eres. El guardián retrocedió, observando el espectáculo con ojos de traición. No puedes permitir que te consuma, dijo, su voz entrecortada. Te está jugando, con la misma desesperación que le dio origen. Desesperación, Lucía respondió, aunque su nerviosismo chorreaba en su voz. Esto es más que eso, es la batalla de mi historia. La grieta rugió al notar su desafío. La sombra oscura se abalanzó sobre Lucía, buscando traspasar su ser y debilitar su voluntad. En el instante en que la oscuridad la tocó, una imagen de su madre bañada en la luz del talismán llegó a su mente. La pasión de su madre por protegerla, sus sacrificios, por romper la cadena de dolor y miedo. La determinación ardió en su interior como una llama revitalizada. Yo soy el futuro, gritó, entregando cada pedazo de su ser a la luz que emanaba del talismán. La energía que la envolvía repentinamente parecía cambiar de dirección, fortaleciendo su esencia en lugar de consumirla. Las sombras que la cercaban comenzaron a retroceder, contorsionándose en un remolino de desesperación. No puedo dejar que me controlen, añadió, mientras el talismán brillaba intensamente, devolviendo el poder al ambiente. En cuestión de segundos, la sala se llenó de un resplandor que hizo tambalear a la sombra, pero la poderosa figura ante ella no estaba dispuesta a rendirse. ¿Acaso crees que puedes escapar del pez que muerde su propia cola? Resonó el ser, enfadado. Tus miedos son parte de ti. Nunca te dejaré ir. A cada semana que había pasado, Lucía había sentido la presión de su legado. Cada noche soñaba con los rostros de aquellos que habían caído. Pero ahora, en medio del caos, comprendió algo valioso. No era la carga, sino la fuerza que había encontrado en su dolor, lo que podía cambiar el rumbo. La debacle aumentó a su alrededor. Las grietas se intensificaron y dejó escapar un grito gutural. Yo soy más que mis miedos. Al pronunciar esas palabras, la luz del talismán estalló en un luminoso resplandor que llenó la habitación, ahogando el murmullo del ser oscuro. Sin embargo, mientras la sombra empezaba a disiparse, un nuevo giro de horror la sacudió. Una forma espectral emergió justo detrás de Lucía, serena y fuerte, con una mirada de sabiduría que le era familiar. La esencia de su madre, Lucía, murmuró, su voz envolviéndola como un abrazo confortante. Pero la mirada en sus ojos había cambiado. Ahora llevaba un brillo de advertencia. Lo que has despertado no es solo un enemigo. Has abierto la puerta a algo más terrorífico. La habitación tembló al unísono, y la luz comenzó a desvanecerse una vez más. A Lucía giró lentamente, sintiendo el escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué has traído conmigo? Una risa escalofriante resonó en la habitación, como el canto de 1000 sombras a punto de consumir todo. En ese momento, Lucía se dio cuenta de que estaba en el epicentro de algo mucho más grande que su propia lucha. Un secreto peligroso que no solo amenazaba con acabar con su vida, sino también con la historia de su familia. Y, ahí, entre luces y sombras, una pregunta se alzó en su mente. ¿Qué ocurre cuando lo que temes finalmente se revela? Las sombras se reagrupaban, listas para envolverlo todo, y mientras la luz se desvanecía, Lucía comprendió que solo era el principio de una batalla que podría consumirla a ella y al mundo que conocía. El frío se intensificó hasta convertirse en un susurro helado que serpenteó a través de la habitación, haciendo que la piel de Lucía se erizara. Las sombras, ahora más turbulentas, se retorcían como serpientes voraces, listas para precipitarse sobre ella. Su madre, con sus ojos llenos de advertencia, se desvaneció en brumas oscuras,
dejando tras de sí una sensación de inminente peligro y una pregunta sin respuesta. «Mamá, vuelve», gritó Lucía. Pero su voz se perdió en la risa burlona del ser oscuro. La sombra, desdibujada, parecía divertirse mientras contemplaba la confusión de la joven, burlándose de su desesperación. Y allí estaba, al acecho, el temor que había estado anidando en su pecho, el conocimiento que su madre había protegido a toda costa. Con el talismán en la mano, Lucía sintió una chispa de rabia. «No voy a dejarte ganar». Su voz resonó en el eco de la habitación, a pesar del miedo que la invadía. Los recuerdos de su madre y sus palabras de aliento se apoderaron de ella, como un viejo abrigo en una tormenta. Se necesitaba más que luz para combatir esta oscuridad. La sombra, sintiendo su determinación, se abalanzó con furia. «Eres minúscula en este vasto océano de sombras. Tu luz no es nada frente a mi inmensidad». El viento silbó como un espectro enojado, arrastrando murmullos de un pasado olvidado. Lucía cerró los ojos y recordó las viejas historias de su familia, aquellas sobre cómo, en el remoto pasado, un antepasado había cerrado un portal similar, salvando a su pueblo de la condenación. Era la hora de reencontrarse con su esencia. «Soy el eco de mis antepasados», susurró, su voz ahora firme, resonando en el silencio. Abrió los ojos y el talismán brilló con una luz que cruzó la oscuridad como un rayo. La sala estalló en colores vibrantes, contrastando la opaca negrura que la rodeaba. Las sombras comenzaron a retroceder, pero un temblor ominoso las mantenía unidas. «No pienses que esto ha terminado», resonó la voz profunda. «Te ayudaré a recordar, Lucian, esta historia no ha terminado, y tú no eres quien crees». Antes de que pudiera responder, un fogonazo la sacudió. La grieta en el suelo se amplió, y una fuerza colosal la arrastró hacia su interior. Lucía sintió que la realidad se desvanecía mientras era tragada por el abismo. Cayó a través de un túnel interminable y oscuro, donde ecos de gritos distantes llamaban su nombre. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor en la noche silenciosa. Entonces, una imagen clara surgió en su mente, la figura de su madre de nuevo, envuelta en una luz radiante. «No estás sola. Lucía, la familia siempre estará contigo». Al final del túnel, un destello de luz la envuelta por completo. Se encontró en un vasto campo que se extendía infinitamente ante ella. Lazos de luz brillaban entre las sombras que se retorcían a sus pies, formando un paisaje que vibraba con antiguas energías. «¿Dónde estoy?», murmuró, mirando a su alrededor, sintiendo que allí se ocultaba la verdad que había estado buscando. Unos pasos resonaron detrás de ella. Al voltear, vio figuras conocidas, ancestros que la observaban, con miradas profundas y sabias. «¿Ustedes quiénes son?». «Los guardianes de tu historia», respondieron al unísono, sus voces como ecos del pasado y el presente entrelazados. «Hemos llegado a guiarte. Tu lucha no es solo por ti, sino por todos los que han caído en la oscuridad». Mientras las figuras comenzaban a rodearla, una sombra más oscura se agitó en el horizonte. «¿Y quién será el que asuma la carga del legado?», resonó la voz del ser oscuro desde la distancia, como un trueno lejano. «La batalla aún no ha terminado». Lucía, con el talismán brillante en su pecho, sintió la energía de sus ancestros fluyendo a través de ella. «No tengo miedo», exclamó, pero la sombra se acercaba, más poderosa que antes, y la oscuridad comenzó a engullir el brillante campo como un túnel sin salida. Las figuras familiares comenzaron a desvanecerse, como estrellas apagándose en la noche. «Recuerda lo que te hemos enseñado». Un susurro se deslizó en su mente, mientras la luz titilaba. En ese momento, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. ¿Cómo enfrentaré a lo que acecha en la oscuridad? La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras el abismo se volvía a abrir, y el verdadero significado de su misión se revelaba en su mente. ¿Y si aquello que temes por todos estos años no es solo un enemigo, sino la llave a tu propia fuerza? Lucía se preparó, sintiendo como el miedo y el poder coexistían en su ser. La batalla la aguardaba, y con ella, el destino de su familia. La oscuridad parecía tremolar en un último intento de retenerla, pero Lucía sintió la calidez del talismán en su pecho, una antorcha de luz que guiaba su camino. Aquella luz no solo la iluminaba,
sino que también conectaba cada fragmento de su ser con sus ancestros, con los que habían luchado antes que ella. Eran sus historias, sus sacrificios, que ahora la empoderaban en este ciclo aterrador. «Soy la heredera de mi propia historia», gritó, desafiando al ser oscuro que se acercaba como un espectro voraz. La oscuridad se detuvo, sorprendida por la nueva determinación que reverberaba en la voz de Lucía Ann. «No. Eres solo un eco de otros. Eres el faro que cambiará el rumbo». Las sombras comenzaron a retorcerse, agitadas por una fuerza desconocida. «¿Qué crees que eres?». La oscuridad se burló, su voz resonando como un trueno. «¿Crees que puedes dominarme con palabras vacías? Tus palabras son la neblina de la desesperación», replicó ella, levantando el talismán hacia el horizonte de sombras. «No me engañarás con tus mentiras. Este legado está arraigado en amor, fuerza y verdad». Y con esas palabras comenzó a invocar la memoria de aquellos que había perdido, de aquellos que la habían apoyado. Cada rincón de su corazón se llenó de sus risas, sus alegrías, su amor. Cada imagen iluminaba el campo, desdibujando la levedad de las sombras. Las figuras de sus ancestros emergieron a su lado, creando un escudo brillante. «Lucía, el amor es la clave», dijeron, sus voces entrelazadas como una melodía. «Sigue el camino del amor y no te detengas». La sombra oscura, sintiendo que su poder se desvanecía, trató de abalanzarse sobre ella, pero Lucía estaba lista. «Ya no tengo miedo», gritó, y el talismán brilló con un fulgor devastador. Una ola de luz pura estalló de él, empujando a la sombra hacia atrás. Cruzando el umbral de la desesperación, Lucía encontró la fuerza para avanzar. La sombra chilló de rabia y miedo, sus alaridos resonando entre las paredes de la sala. «Esto no se acabará aquí», bramó, pero el poder del talismán había comenzado a disipar la oscuridad, revelando su verdadera forma en un ente lleno de dudas y miedos, un reflejo de su propia historia desgarrada. «La oscuridad nunca podrá vencerme», exclamó Lucía, su voz resonando con la claridad de su determinación. Pasaron segundos, y la batalla de luz y sombra continuó, un espectáculo de vida en contra de la muerte, resistencia contra rendición. Con cada pulsación del talismán, la luz devoraba sombras, y el guardián comenzó a desvanecerse. «No puedes hacer esto», susurró, su propia voz ahora cargada de impotencia. «Eres solo una niña». «No, soy más que eso», dijo con firmeza, sabiendo que la carga que llevaba era más ligera que el miedo que había sostenido por años. La sombra, ahora debilitada, volvió su forma a ella. «Te he dado poder, Lucía, el poder de olvidar. ¿Quieres seguir adelante o abrazar la oscuridad que cargan tus recuerdos?». La pregunta resonó como un eco profundo en su interior. Pero en ese momento, Lucía también se dio cuenta, el poder de recordar también era su salvación. La luz del talismán hizo vibrar su corazón. «No necesito olvidar. Gracias a esos recuerdos estaré aquí, y para que el ciclo se rompa, debo enfrentar mi verdad». Con cada palabra, un estallido de luz ascendió, iluminando la habitación, ahogando por completo las sombras que la rodeaban. Lucía se sintió más ligera, más fuerte. «El pasado no me define, pero sí me enseña», gritó, sintiendo que el talismán absorbía los últimos vestigios de la oscuridad. La sala comenzó a transformarse, los ecos de sufrimiento se desvanecían, y un nuevo espacio de paz se revelaba en su lugar, mientras el guardián, por fin, se desvanecía en el aire. Sus ecos fueron ahogados por una risa llena de esperanza, como si las almas de quienes había perdido le agradecieran. «Gracias por liberarnos, Lucía», susurraron voces a su alrededor. Ella sintió que todo se clarificaba, una presencia cálida que la abrazaba desde adentro. A medida que la sala brillaba en luz, Lucía ya no tenía que temer la oscuridad, sino que podía honrarla como parte de su historia. Finalmente, con lágrimas en los ojos, comprendió que podía mirar hacia adelante, hacia un futuro en el que su historia continuaría, en donde las sombras ya no dominarían su existencia. La luz la rodeó y la atrapó en un suave abrazo, una promesa de nuevas historias que contar, y un camino lleno de luz. La batalla había terminado. Lucía había elegido la luz, y había reclamado su lugar en el mundo. Mientras se desvanecía en la paz,
Un eco claro resonó en su corazón. Anne, siempre seré el faro en la tormenta. La historia de Lucía continuaría, no como un eco del pasado, sino como un nuevo comienzo. Ahora, si realmente te ha gustado esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo. No esperes ni un segundo más para hacer clic en el botón de like y alimentar el algoritmo que mantiene este canal vivo. Y por favor, INUNTN, la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Realmente queremos conocer tu opinión. Comparte este video instantáneamente con al menos las 5 de la mañana, higos, que necesitan ver esta conclusión épica. Tu apoyo es vital para que sigamos creando más historias como esta.